Hola a todos y bienvenidos al canal. En este video vamos a ver la medición de la pobreza relativa usando la encuesta nacional de hogares del 2018 en Stat. En este esquema pueden apreciar diferentes métodos de medición de la pobreza, el cual se agrupan en tres enfoques. El primero, lo que vendría a ser la pobreza subjetiva, el cual un poco se sustenta en la medición de la percepción de los individuos. El segundo enfoque, que vendría a ser la medición objetiva, que a su vez se desagrega en lo que sería pobreza no monetaria y la pobreza monetaria. En lo que es la pobreza no monetaria tenemos la medición de las necesidades básicas insatisfechas y la pobreza multidimensional. En lo que sería la pobreza monetaria tenemos pobreza monetaria absoluta y la relativa. Finalmente tenemos lo que es un enfoque mixto o integrado, el cual combina lo que es la medición de NBIs con lo que es la medición de la pobreza absoluta. En este esquema encerrado en una línea roja en los métodos que hemos visto en anteriores videos. Ahora, como muchos sabrán, el INEI o el Instituto Nacional de Estadística mide la incidencia de la pobreza, para lo cual utiliza un enfoque monetario absoluto y objetivo de la pobreza. Cuando nos referimos a una pobreza objetiva, lo que se hace es establecer un estándar con el que se mide la pobreza, lo cual no resulta de la percepción subjetiva de los individuos, sino que se deduce de un conjunto de procedimientos, los cuales determinan si un individuo se encuentra o no por debajo del umbral que los clasifica como pobre o no. Ahora, la parte absoluta propiamente es porque se mide respecto a un valor de la línea que no depende de la distribución relativa del bienestar de los hogares. Para esto probablemente habrán escuchado que tenemos dos tipos de línea, uno que mide la pobreza extrema y el otro lo que vendría a ser la pobreza. En el caso de lo que es pobreza extrema, es un valor monetario necesario para la adquisición de una canasta de alimentos capaz de satisfacer un mínimo de necesidades nutricionales de la persona. Y la línea de pobreza vendría a ser el valor de la línea de pobreza extrema más el valor monetario necesario para satisfacer un conjunto de necesidades no alimentarias consideradas esenciales, tales como transporte, vestimenta, vivienda, educación y salud. Esta vendría a ser la diferencia con el enfoque que vamos a presentar ahora, que es el de la pobreza relativa. En el caso de la pobreza relativa no estamos identificando una línea de pobreza, o sea, no estamos monetizando una canasta de alimentos o una serie de servicios. Lo que vamos a hacer es una evaluación respecto a la distribución de la sociedad. Algunas pautas sobre este enfoque, como mencionábamos, para identificar a un pobre, lo que se va a considerar es el nivel de bienestar conjunto de la sociedad. Y por sociedad podemos estar hablando de un país o de una región en particular. La pobreza relativa se va a definir en función de la distribución de la variable que estemos utilizando, puede ser ingreso o gasto, y se va a identificar según la distribución, como les mencionaba, sin importar el nivel de ingreso o gasto que se tenga. Lo que se hace es establecer un umbral, el cual puede ser el promedio, la mediana o un decil en particular de la variable que estemos considerando. Y sobre la base de eso, los que estén por debajo de ese umbral van a ser considerados no pobres. El sustento de este enfoque es que las personas tenderían a percibir su propio bienestar en función del bienestar de los demás. ¿Cuáles son algunas salvedades de este enfoque? Hagamos un ejemplo sencillo. Si es que la población de un país fueran 10 personas, las 10 personas más ricas del mundo, y utilizo el esquema de pobreza relativa diciendo que sea la mediana, el valor que está en la mitad de la distribución. De todas maneras, aquellos millonarios que estén por debajo de esa línea serían considerados pobres relativos. Lo mismo, imaginen la misma situación si es que estamos en un país súper pobre. De todas maneras, si es que considero una medida como el promedio o la mediana, de todas maneras voy a identificar ese umbral que va a distinguir pobres y no pobres.
Entonces puede que la persona sea considerada no pobre según el esquema del enfoque de pobreza relativa, pero que igual su nivel de ingreso o gasto no supere lo que sería el equivalente de la línea de pobreza. Entonces, por esa importante salvedad es que este enfoque de pobreza relativa, si bien es útil, es importante considerarlo más como un complemento con los otros esquemas como el de pobreza no monetaria y el de la pobreza monetaria absoluta. Ahora veamos la sintaxis para estimar la pobreza relativa. Como primer paso voy a establecer mi carpeta de trabajo. En mi caso yo he creado una carpeta en ajo en la unidad D. Ustedes la pueden ajustar según su conveniencia. Lo siguiente que voy a hacer es bajar el módulo sumaria de la ENAJO 2018 de la página web del INEI. Es un procedimiento que ustedes lo pueden hacer manualmente dirigiéndose a la página. Yo ya he bajado el archivo, pero si desean incorporar el do-file, esta vendría a ser la línea. Después lo que tocaría hacer es descomprimir manualmente el folder. En mi caso, si lo pueden ver, ahí está. Tengo mi carpeta ya creada y el archivo ya se encuentra aquí. Ok, lo siguiente que voy a hacer entonces es abrir el archivo. Y bueno, lo que voy a hacer es primero generar dos variables geográficas. Una área de residencia para distinguir el ámbito urbano y rural. Y la siguiente va a ser la variable departamento. La variable área de residencia la genero sobre la base de la variable estrato que se encuentra en el archivo sumario. Lo siguiente, que es la variable de departamento, se genera sobre la base de la variable ubigeo. Ya está generada. Ahora, como les mencionaba anteriormente, lo que vamos a hacer es identificar un umbral para poder hacer la identificación de quiénes son los pobres relativos. En este caso, lo que vamos a usar como umbral es vamos a utilizar la variable de gasto, específicamente el gasto mensual promedio de los hogares en términos per cápita. Entonces, una vez que hemos identificado esta variable, lo que vamos a hacer es hallar el promedio. Y sobre la base del promedio, bueno, la media, lo que vamos a hacer es generar una variable dicotómica. En otras palabras, estamos definiendo como pobre relativo todos aquellos hogares que tienen un gasto mensual per cápita promedio inferior a la media. Bueno, el primer paso entonces, estimar específicamente lo que es el gasto mensual promedio de los hogares en términos per cápita. Lo siguiente que voy a hacer es generar la variable del factor de expansión de la población, porque la variable que es el factor de expansión actualmente en sumaria está a nivel de los hogares. Ahí está. El siguiente paso que voy a hacer es establecer las características de la encuesta. Voy a utilizar el comando sbiz o sbyc. Para esto voy a necesitar tres variables: el factor de expansión, que es lo que acabo de generar, la variable de conglomerado, esta base se llama conglome, y la variable de extracto, que tiene el mismo nombre en la base de datos. Y ya está. Ahora, como les mencionaba, para medir la pobreza relativa se debe establecer una línea de pobreza, la cual va a ser igual para todos los hogares, que en este caso la línea va a ser definida por la media. Entonces, para poder obtener este valor, voy a hallar el valor promedio del gasto mensual per cápita de los hogares, para lo cual voy a usar este comando sdymin
y la variable que estimé, que es el gasto mensual per cápita. Este valor ya lo había generado, entonces por eso ya sabía el valor, que sale 671.8 soles o 672 soles. Bueno, entonces esa vendría a ser el umbral. Todas aquellas hogares que tienen un valor por debajo de esta línea vendrían a ser considerados pobres en términos de lo que es pobreza monetaria relativa. Nuevamente voy a estimar esta variable, este resultado, pero esta vez voy a utilizar mi comando summarize, porque este comando lo que hace es me permite guardar escalares. O, por ejemplo, en el caso de lo que estoy haciendo ahora, me puede guardar el valor, valor máximo, valor mínimo, el promedio, etc. Es un comando en realidad bastante útil. Bueno, entonces, como les decía, voy a usar este valor, este comando. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a aprovechar que el valor del promedio ya está guardado y voy a generar una variable dummy sobre la base de eso. Acá pueden verlo en la línea 70. Entonces lo que estoy haciendo es generar una variable dummy que va a ser igual a 1 cuando el gasto mensual promedio per cápita de los hogares sea menor a este valor de 672 soles, que es lo que está representado en ese R paréntesis min. Y como quiero que los resultados puedan ser vistos en términos porcentuales y no proporciones, lo que voy a hacer es multiplicar el 100. La parte de multiplicar el 100 es opcional, solamente lo hago para poder presentar los resultados en términos porcentuales. Entonces hago estas dos partes y también le voy a etiquetar a la variable que estoy llamando pobreza relativa. Entonces ya la variable está generada. Lo que voy a hacer entonces para obtener el resultado en términos de lo que debería ser el porcentaje de la población que sería considerado pobre relativo, y ahí tienen el resultado, que saldría un 64% de la población sería pobre relativo. Otro paso que podemos hacer es cómo pasaríamos la información a un documento en Word. Ya, para eso voy a utilizar el comando outrec. Existe también el comando outrec2. Yo he encontrado que a veces tengo problemas para ejecutar alguna de las opciones dependiendo de la versión de Stata que esté utilizando. Estoy utilizando actualmente la Stata 15 y me da mejor resultado utilizar el outrec que el outrec2. Ustedes me dirán si es que tienen sugerencias de cómo incorporar el outrec2 en esta versión de Stata. Bueno, como les decía, lo primero que voy a hacer es replicar nuevamente el resultado de lo que sería el porcentaje de la pobreza relativa en términos nacionales, en términos de lo que es el ámbito nacional. Y voy a seguir para mostrarles después cómo se ve el resultado en el documento en Word. Lo siguiente que voy a hacer es estimar, pero esta vez incorporando las variables geográficas que había generado al inicio. Lo primero que voy a hacer es estimar la pobreza relativa, pero esta vez por área de residencia urbana y rural. Y finalmente lo que voy a hacer es incorporar lo que sería la pobreza relativa a nivel de departamento. Aquí pueden ver los resultados en el documento en Word. Primero la línea que representa el dato de la pobreza relativa a nivel nacional. El segundo campo que sería por área de residencia urbana y rural. Y bueno, finalmente tendríamos los resultados a nivel departamental. ¿No? Como ven, la información está representada en términos porcentuales y no de proporciones. Y bueno, lo que pedí con esta sintaxis es que me presentara el valor del estadístico más el error estándar y el intervalo de confianza. ¿No? Tanto hombre en el tope como aparece el nombre con el archivo que nombre.
Bueno, eso sería todo. Por favor, dejen sus comentarios si es que hay algún tema adicional que les gustaría ver, si tienen sugerencias y bueno, si tienen sugerencias también sobre algún comando en particular que les gustaría ver. Muchas gracias.